Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Kevin Osvaldo Orozco Hernández, con el número de control 22 15 14 60, y este es un video para la materia Fundamentos de Programación. Bueno, y como vieron en el título, hoy les hablaré de la historia y evolución de los lenguajes de programación, así como sus creadores y con el fin con el que se crearon cada lenguaje. Bueno, acompáñame en esta historia al pasado de la programación. Antes de entrar en materia, debes saber qué son los lenguajes de programación. Los lenguajes son un conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras. Un lenguaje de programación nos permite comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos e instrucciones, y están clasificados en tres tipos que son los siguientes: lenguajes de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. A continuación hablaremos un poco de ellos. Lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel pueden ser más difíciles de programar que los lenguajes de alto nivel, debido a que están más íntimamente relacionados con las características técnicas del hardware. Además, suele depender de los ordenadores que utiliza dicho lenguaje. Entre los más importantes están código binario. Es el lenguaje más básico que forma parte de todos los sistemas informáticos. Es muy habitual por ser bastante sencillo de utilizar. Tan solo se usan dos números para formar el código: el 1 que representa el todo y el 0, por el contrario, que es el nada. Lenguaje máquina. Este lenguaje es bastante utilizado, puesto que, como su propio nombre indica, este va a ser el código por el que se va a comunicar instrucciones a la máquina. Es fundamental el uso de este lenguaje, ya que con él se envían de forma literal todas las tareas que hay que llevar a cabo. Lenguaje ensamblador. Este lenguaje es el más complicado, ya que los códigos que utilizan no los descifra directamente el ordenador, por lo que habrá que pasarlo al lenguaje de máquina para que la computadora entienda la orden que estamos queriendo transmitirle. Ahora hablaremos de los lenguajes de medio nivel. Estos lenguajes se encuentran entre el nivel de bajo nivel y el de alto nivel. Se benefician de las ventajas de ambos y elimina o reduce los inconvenientes que cada uno tendría por separado. Estos lenguajes se usan para el desarrollo de distintas aplicaciones o funcionalidades, como por ejemplo hojas de cálculo, sistemas operativos, gestores de base de datos, etc. Y ahora hablaremos de los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes de programación son los que expresan los algoritmos teniendo en cuenta las capacidades cognitivas de los seres humanos. Esto quiere decir que es más sencillo trabajar con ellos, ya que cualquier ser humano le puede entender a este lenguaje. Bien, y ahora que ya sabes qué es un lenguaje de programación, a continuación te mostraré los lenguajes de programación más importantes en la historia de la programación. Acompáñame en este recorrido. Para comenzar este camino, nos situaremos en 1957, donde sale Fortran, Formula Translation. Este lenguaje de programación es uno de los más antiguos y que se continúa usando en la actualidad. Este lenguaje se le atribuye a John Backus, que específicamente fue desarrollada para la computación científica de alto nivel, matemáticas y estadísticas. Este lenguaje se sigue usando en la industria automovilística, aeroespacial, gubernamental y la investigación. Ahora pasaremos a 1958, donde se lanza ALGOL, Algorithmic Oriented Language. Fue desarrollado por varios científicos por un comité internacional para crear un lenguaje de programación internacional e independiente de la máquina y corregir algunos problemas presentados por Fortran, que aunque no tuvo mucho éxito comercial, es muy importante en la historia de la informática, ya que tuvo una gran influencia en la mayoría de los lenguajes de programación posteriores, como Pascal, C y Ada. En ese mismo año se lanzó Lisp, Lisp Processor, desarrollado originalmente en 1959 por John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lisp es el segundo lenguaje de programación de alto nivel de mayor antigüedad. Lisp fue creado originalmente como una notación matemática práctica para los programas de computadora, que rápidamente se convirtió en el lenguaje de programación favorito en la investigación de la inteligencia artificial. Ahora pasaremos a 1959 con COBOL, Common Business Oriented Language. Fue creado en el año 1959 con el objetivo de crear un lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador y que estuviera orientado principalmente a los negocios, es decir, a la llamada informática de gestión. En la creación de este lenguaje participó la Comisión Codacil, compuesta por fabricantes de ordenadores, usuarios y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En mayo de 1959, que a su vez estaba supervisada por la almirante Grace Murray Hopper. Año 1962, y se lanza Simula, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, creado por Ol Johan y Christian Nygaard.
El objetivo era definir un lenguaje de propósito específico para aplicaciones de simulación. Fue el primero de este tipo que incluyó el concepto de clase. Varios años después de su desarrollo, casi todos los lenguajes modernos comenzaron a utilizar sus principios de orientación a objetos. Así fue como se popularizó términos como clases, objetos, instancias, herencia, polimorfismo, etc. Año 1964 y se lanza BASIC, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, un lenguaje de programación de propósito general que ofrece economía sintáctica, control de flujo y estructura sencilla, diseñado por John George Kemeny, Thomas Eugene Kurtz y Mary Kenneth Keller. Este lenguaje permitiría a los estudiantes introducirse en los sistemas de tiempo compartido, haciéndolo un lenguaje versátil, potente y con la ventaja que se aprendería rápidamente. Año 1966 y se lanza BCPL, Basic Combined Programming Language, lenguaje de programación diseñado por Martin Richards en la Universidad de Cambridge en 1966. Lenguaje ordenado, potente y muy fácil de adaptar a diferentes arquitecturas, ya que tenía compiladores simples y compactos. Año 1967 y se lanza Logo. Es un lenguaje de programación de alto nivel de muy fácil aprendizaje para niños y jóvenes, que fue creado específicamente para enseñar a programar. Fue diseñado con fines didácticos por Wally Feuerstein, Seymour Papert y Cynthia Solomon, quienes se basaron en las características del lenguaje Lisp. En la actualidad, ese lenguaje ha desaparecido. Año 1969 y se lanza B. Kenneth Thompson y Dennis Ritchie desarrollaron un lenguaje experimental llamado B, que fue esencialmente una simplificación del lenguaje BCPL, eliminando cualquier componente que Thompson considerase prescindible. Este lenguaje es principalmente usado para aplicaciones y programación de sistemas. Actualmente este lenguaje está casi extinto. Año 1970 y se lanza Pascal, llamado así en honor a Blaise Pascal, quien se le conoce como el inventor de la máquina de sumar en 1641. Niklaus Wirth desarrolló la creación de un nuevo lenguaje llamado Pascal, que surgió como una derivación de Algol, que es el lenguaje más sencillo que posibilita el acceso a la informática teórica, descomposición modular, recursividad, punteros, etc. Año 1971 y se lanza C. Dennis Ritchie se basó en B para crear un nuevo lenguaje de propósito general llamado C. Este es uno de los favoritos para desarrollar tanto aplicaciones como sistemas operativos. Este lenguaje también es la base de otros lenguajes como Java, C++ y C#. Este lenguaje se considera uno de los más importantes en la actualidad. Año 1972 y se lanza Prolog, Programmation Logic Prolog. Robert Kowalski, Alan Kolmerauer y Philip Russell expusieron la revolucionaria idea de que la lógica podía emplearse como el lenguaje de programación. Siguiendo esto, la Universidad Aix-Marsella comenzó a diseñar Prolog, que fue el prototipo del lenguaje declarativo. Mientras los otros fueron algorítmicos, este lenguaje fue específicamente creado para resolver problemas usando cálculos. Año 1975 y se lanza Modula 2, diseñado por Niklaus Wirth en 1975. Este lenguaje se creó tomando de base el lenguaje Pascal, para así poder superar a su antecesora. Este fue creado principalmente para la programación de ordenadores. También trajo consigo el término de encapsulamiento, que aunque constituye con las clases u objetos, no se considera un lenguaje orientado a objetos. Año 1980, y llega el lenguaje Ada, derivado de Pascal y creado por Jan Hitchbia, pedido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el objetivo principal de proporcionar los niveles de máxima seguridad y fiabilidad que necesita una institución de defensa. Se le dio el nombre de Ada en honor a Ada Lovelace, quien fue la primera programadora de ordenadores. Año 1984, y Bjørn Strostrup diseñó una ampliación de C, y en 1984 la convierte en un compilador, y así lanza el lenguaje de programación llamado C++, que especialmente está enfocado a la programación orientada a objetos y es considerado uno de los lenguajes más populares que ha existido. Este lenguaje se usa en los navegadores web, sistemas operativos, base de datos, etc. 1985 y se lanza Eiffel. Es un lenguaje de programación orientado a objetos escrito por Bertrand Meyer. Este lenguaje incluye un preprocesador que permite la traducción de código Eiffel al lenguaje C. Este te permite la encapsulación, control de acceso y tiene la gran facilidad para las modificaciones. Año 1987 y se lanza Perl, Practical Extraction and Report Language.
Este lenguaje lo creó Larry Wall en el año 1987, que no es un lenguaje como lo conocemos, sino que es un lenguaje de script. Esto con la intención de hacer más simple algunas tareas repetitivas cuando administraba servidores. Y como lo dice su nombre, se usa para sacar información de ficheros de texto y poder generar informes. Y como dice su mismo creador, un lenguaje capaz de hacer tu trabajo. Este lenguaje lo usa Amazon y IMBD. Año 1991. Y Guido Van Rossum crea Python, llamado así en honor a la compañía de comedia británica llamada Monty Python. Este lenguaje está orientado a objetos y es capaz de ejecutarse en varias plataformas. Este lenguaje es usado principalmente para el desarrollo de software, aplicaciones web, la ciencia de datos y seguridad informática. Año 1991 y se crea Visual Basic. Es un lenguaje de programación desarrollado por el estadounidense Alan Cooper para Microsoft. Esta es una derivación de BASIC con importantes mejoras, con el propósito de hacer más fácil la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitará la creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la programación misma. Año 1993 y se lanza Ruby, que fue creado por el japonés Yoshihiro Matsumoto, fusionando varios de sus lenguajes preferidos como Perl, Ada, Smalltalk, Eiffel y Lisp, para así lograr un lenguaje orientado a objetos más potente que Python. El lenguaje Ruby se utiliza principalmente en el desarrollo de aplicaciones web, pero también se puede utilizar para desarrollar otro tipo de aplicaciones de software. Año 1995 y se lanza PHP, denominado Personal Home Page Tools, diseñado por Rasmus Lerdof. Originalmente este lenguaje fue como un CGI escrito en C, que permitía la interpretación de un número limitado de comandos. Su principal uso es para la web gracias a su capacidad de conectar al servidor y la interfaz de usuario. Hoy en día, las grandes compañías globales que son parte de nuestra vida cotidiana tienen el PHP como base de sus aplicaciones. En el mismo año se lanza Java. Este lenguaje desarrollado inicialmente por James Gosling en 1990 con el nombre de OAK, luego cambiándole el nombre a Green por problemas legales y finalmente publicándose como una versión alfa hasta el año 1995 con el nombre que todos conocemos como Java. Basándose en los lenguajes C y C++. El objetivo de Java era crear un lenguaje de programación parecido a C++ en estructura y sintaxis, fuertemente orientado a objetos, pero con una máquina virtual propia. En este mismo año también se lanzó JavaScript. Antes que nada, debemos aclarar que JavaScript no tiene nada que ver con Java. Este lenguaje, influenciado por el lenguaje C, fue desarrollado por Brendan Eich, creado para extender las funcionalidades de las páginas web, usado por las páginas para el envío y validación de formularios, animación, seguimiento de actividades de usuario, etc. Sus principales usos son para el desarrollo de webs dinámicas, documentos PDF, navegadores webs y widgets de escritorio. Año 2000 y se lanza C#. Andrés Helsberg decide formar un equipo de trabajo en 1999 para crear un nuevo lenguaje de programación, que hoy conocemos como C#, que fue lanzado en el año 2000. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Con este nuevo lenguaje se quiso mejorar con respecto a de los dos lenguajes anteriores, de los que deriva el C y el C++. C# permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas, por lo que se trata de un lenguaje natural en el que crear y usar componentes de software. Año 2003 y se crea Scala. Scala es un lenguaje de programación moderno diseñado por Martin Odesky, creado para expresar patrones de programación comunes de una forma concisa, elegante y con tipado seguro. Scala es un lenguaje puramente orientado a objetos, en el sentido de que todo es un objeto. Los tipos y comportamientos de objetos son descritos por clases y rasgos. Año 2009 y se lanza Go. Es un lenguaje de programación concurrente y compilado inspirado en la sintaxis de C. Ha sido desarrollado por Google y sus diseñadores iniciales son Robert Griesmer, Rob Peck y Ken Thompson. Este lenguaje se creó con la finalidad de poder crear servicios de red activa con una buena optimización y eficacia, y servicios de cloud, o también conocido como nube. Y en conclusión, veremos que los lenguajes de programación siempre han ido evolucionando a lo largo de los años, con el objetivo de ser más accesibles y entendibles con los programadores, para que así se enfoquen más en resolver problemas y tareas. También porque sin los lenguajes no tendrá sentido una computadora o una aplicación, ya que no podríamos comunicarnos con ellas. Y bien, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima. Adiós.